la nueva doctrina naval de los Estados Unidos de América. Cómo en 3 días Washington canceló 40 años de simulación y estableció un nuevo orden marítimo. En 3 días de abril, la flota estadounidense hizo lo que se esperaba de ella desde 1979, pasó de la retórica a la acción. 2 petroleros capturados, uno en el Golfo de Omán y otro en el Océano Índico. Significan el fin de una era en la que los regímenes terroristas financiaban sus guerras sin obstáculos. Mientras los expertos occidentales debatían sobre la complejidad y ambigüedad de la situación, la era de la simulación, yo diría, ha terminado. Comienza la era de las consecuencias. Paguen sus cuentas, o como solían decir en mis tiempos en Rusia, tendrán que responder por sus palabras. Otra historia importante se está desarrollando en Líbano. Hoy esto suena como algo fantástico, pero en los años 60. En los años 60, Líbano era uno de los países más prósperos del Medio Oriente. Beirut era llamado el París del Medio Oriente. No era por cortesía, sino porque realmente era un centro de banca, educación, publicaciones y moda. Y por supuesto, también de turismo. En las montañas había centros de esquí y en la costa, casinos y teatros. En las universidades, disculpen, se enseñaba en 3 idiomas, también hablaré de eso. Y además, hace 78 años un puñado de judíos que sobrevivieron a la catástrofe, rodeados por 7 ejércitos árabes, sin aliados y sin armas, se proclamaron como un estado. Israel. En ese entonces el mundo les daba 3 semanas de existencia. Pero vamos a empezar con el hecho de que Estados Unidos volvió a ser el policía del mundo. 19 de abril, un destructor estadounidense, el Spruance, nombrado en honor al almirante Raymond Spruance, interceptó el carguero iraní Tuska en el Golfo de Omán. 6 horas de advertencias. 0 reacciones. Un proyectil en la sala de máquinas y de inmediato hubo una reacción instantánea. Los infantes de marina en la cubierta y sin ningún disparo, sin resistencia, todos empezaron a hacer lo que se les decía que hicieran. El buque está bajo sanciones estadounidenses por transportar petróleo iraní. La ruta es de Zhuhai, China, a Bandar Abbas. Llevaba componentes para el programa de misiles iraní, ni más ni menos, todo es transparente. La infraestructura china trabaja para el régimen iraní. En la noche del 25 de abril, el petrolero Tiffany, con un desplazamiento de unas 300.000 toneladas, fue cargado y capturado ya en el Océano Índico. Desembarco en helicóptero. El video fue publicado por el Pentágono. Operación. Nuevamente, sin un solo disparo. Formalmente, el petrolero navegaba bajo la bandera de Botsuana. Pero en realidad sin bandera. Una típica flota fantasma registrado en Mumbai. 2 veces recibió petróleo iraní en el mar, a través de la transferencia de carga de barcos sancionados. El destinatario real naturalmente es China. Trump lo llamó sarcásticamente un regalo de China y no oculta la ironía. 300.000 barriles de petróleo en conjunto es menos. Sin embargo, es un aumento para la reserva estratégica estadounidense. Muchas gracias, camaradas chinos. No son 2 operaciones separadas. Es una declaración de una nueva realidad con la que ahora todo el mundo tendrá que contar. Por eso el llamado derecho internacional guarda silencio y por eso no es importante. Nos dicen, el petróleo indio no es contrabando. Desde el punto de vista del derecho internacional, formalmente es correcto, absolutamente correcto desde el punto de vista formal. Irán tiene derecho a vender petróleo. China tiene absolutamente todo el derecho de comprarlo y las empresas indias tienen todo el derecho de transportarlo. Pero llamemos a las cosas por su nombre. Este derecho significa el derecho del régimen, que durante 40 años ha proclamado la muerte de Estados Unidos. Ganar $500 millones al día. Y luego usar ese dinero para pagarle a los hutíes que hunden cargueros griegos en el Mar Rojo. El derecho de financiar a Hamás, destruir a los israelíes, construir una bomba atómica. Si ese es el derecho internacional, entonces está hecho de tal manera que protege a los asesinos y ata las manos de los defensores. Me parece que ese tipo de derecho debería ser reescrito o dejar de tomarse en serio.
Washington finalmente eligió la segunda regla. Hizo lo correcto. La ONU está completamente bloqueada. Es una organización inútil. Esa es una condena para la ONU, no para Estados Unidos. El único órgano formalmente capaz de sancionar tales acciones, según el acuerdo de todo el mundo, es el Consejo de Seguridad de la ONU, pero en él Moscú y Pekín tienen derecho de veto. Es decir, cualquier decisión contra Irán es automáticamente bloqueada por dos estados que se benefician del comercio de muerte iraní. ¿Qué significa esto? Que la ONU, de lo que alguna vez fue una idea elevada, no sé si alguna vez fue una idea elevada o no, pero había algo así como vamos a reemplazar la Liga de las Naciones por un mecanismo que realmente funcione. Y se convirtió en otro mecanismo para proteger regímenes terroristas. En una organización donde un país que lleva a cabo una guerra de conquista en Europa y un país que se prepara para invadir Taiwán tienen el derecho de prohibirle al resto del mundo defenderse. Ellos vetan nuestro derecho a defendernos. ¿Quién en esa situación está violando el orden internacional? ¿Estados Unidos que actúa o la ONU que está absolutamente paralizada de forma deliberada? La respuesta es obvia desde mi punto de vista. Por eso Estados Unidos está haciendo lo correcto. Es correcto que ni siquiera voltea a ver a la ONU, puso ahí a su representante a hablar y ya no le presta más atención. La Asamblea General de la ONU, para que quede claro, hasta 2024, en esos 10 años, se adoptaron, 240 resoluciones, 71 en contra de todos los países del mundo y 173 en contra de Israel, una vez más, para que quede claro. 173 resoluciones en 10 años contra Israel y 71 contra todos los demás países juntos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde su creación en 2006, digamos hasta 2024 tengo estadísticas, 108 resoluciones contra Israel. Bueno, probablemente 500 contra Rusia, 700, nada de eso. 45 contra Siria, 15 contra Irán, 10 contra Rusia, 4 contra Venezuela, y eso es todo. La Organización Mundial de la Salud adopta una resolución cada año. Por países, en general, por todos los países en general. ¿Saben contra quién? Cada año. Contra Israel, contra otros países. Nunca, ni una sola vez. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, publica cada año un informe sobre la situación en el mundo. Y todo el informe está dedicado a Israel, es en contra de Israel, contra los demás no hay ninguno, nunca. En un cuarto de siglo, la ONU ha adoptado cientos de resoluciones contra la única democracia en Medio Oriente. Mientras tanto, en el Congo han muerto 3 millones de personas. En Etiopía, 600.000 en Siria, 600.000 en México, creo que 450.000. En Yemen, 375.000. En Darfur, 400.000. Y en China, millones de uigures, en su mayoría musulmanes, sumando todos estos conflictos. Aproximadamente 6 millones de muertos y decenas de millones de desplazados. Ni siquiera estoy hablando de que en Ucrania murieron, digamos alrededor de 1 millón de personas más en los últimos 4 años. Es un mecanismo para legitimar regímenes que quieren matar libremente mientras la atención está centrada en un solo país. ¿Saben? La mano izquierda. Aquí están, atrapen los ladrones. Y mientras todos miran hacia allá, ellos mismos se dedican al bandolerismo, al robo, al saqueo, a los asesinatos. El mundo indignado cuidadosamente aparta la mirada de aquello por lo que realmente debería indignarse. ¿Y por qué está indignado? Por el hecho de que ahora los judíos ya no pueden ser víctimas de pogromos. Antes siempre se podían organizar pogromos, pero ahora ya no. Por el hecho de que ahora los judíos se resisten. Por el hecho de que la mente judía resultó funcionar bien no solo en el ajedrez y tocando el violín, sino también en la creación y uso de armamento moderno. Y eso es algo que el mundo no puede soportar. Por eso apoya a todos los que quieren ahogar a Israel en sangre, a los que quieren exterminar del río al mar a todos los judíos, a todos los israelíes, a todos los hebreos, a todos los judíos, y disculpen, también a los judíos, dicho despectivamente. Y nos dicen que eso no es antisemitismo. No, para nada. El antisemitismo fue en Alemania, pero aquí es antisionismo. No queremos exterminar a todos los judíos, solo queremos exterminar a aquellos judíos que quieren vivir en Israel. Porque eso es el sionismo, ¿verdad? El sionismo significa el deseo de un judío de regresar a su patria, al monte Sión, sionismo. También se le puede llamar judaísmo.
el deseo de un judío de ser judío. O, como nos explicaron los antisemitas ucranianos, el cuarto judío, somos nosotros. Yo también. ¿A quién apoyan las sanciones y por qué eso no es lo más importante? Formalmente, entre 35 y 40 países cumplen con las sanciones estadounidenses contra Irán. El resto, alrededor de 150 países, de los casi 200 que existen, o son indiferentes o sabotean activamente. Pero hay un detalle que suele pasarse por alto. Estos entre 35 y 40 países representan prácticamente todo el mundo económicamente activo. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, todos los países de Europa, Corea del Sur, Japón. La mayoría de los países del mundo no apoyan las sanciones en el mismo sentido en que la mayoría de los estados en la sala de la ONU no apoyan la existencia de Israel. La mayoría es simplemente la cantidad de banderas que están colgadas, pero el peso real está detrás de quienes imponen esas sanciones y pueden aplicarlas. China no apoya, perfecto. Pero los bancos chinos cierran las cuentas de los clientes iraníes en tiempo récord, en cuanto reciben una notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. India mantiene autonomía en sus juicios, absolutamente, perfecto. Pero la empresa india propietaria del Sifani ya está buscando la manera de desvincularse de ese petrolero. Eso es lo que se llama poder real, a diferencia de las banderas retóricas que agitan. Así, a todos los que miraban hacia otro lado, les dieron un ladrillazo en la cara. Y yo apoyo mucho eso. Estoy muy contento, gracias a Dios, de que exista esa oportunidad. Ahora, entonces, la nueva doctrina naval tiene 4 puntos, desde mi punto de vista. 2 capturas en 3 días no son una casualidad ni una improvisación. Es una doctrina que creo se puede formular de manera bastante breve. Primero, las sanciones estadounidenses se harán cumplir físicamente en cualquier punto del océano mundial. Quiero que recuerden esto. Las sanciones estadounidenses se harán cumplir físicamente en cualquier punto del océano mundial. No solo en Hormuz, no solo en el Golfo, no solo en los océanos Índicos. El Atlántico son el Caribe, es en todas partes. ¿En todas partes dónde? Donde Estados Unidos tiene una flota. ¿Y dónde tiene una flota Estados Unidos? Estados Unidos tiene una flota en todas partes. Segundo, flota fantasma. Ya estás muerto, aunque aún no lo sepas. Cambiar banderas, apagar transpondedores, transferencias en el mar, empresas ficticias, nada de eso te protege ya. La inteligencia lo ve todo. Desde arriba, desde abajo, desde los lados, desde adentro. La captura de Tiffany a miles de millas de Irán es prueba de ello. Tercero, la nacionalidad del propietario es la pobreza. India, que antes contaba con autonomía estratégica, ahora tendrá que elegir. O sus empresas abandonan la ruta iraní o sus petroleros serán capturados uno tras otro, se lo garantizamos. Y cuarto, y lo más importante, señores, ellos están transportando algo que se puede vender. Esto se llama petróleo. El presidente venezolano demostró que el Tesoro estadounidense obtiene ingresos directos de estas operaciones. El bloqueo dejó de ser costoso. Dicen, ¿y cuánto gastaste en eso? Nada. ¿Y qué acaso hasta ganaste algo con eso? Sí, un poco. Eso en realidad lo cambia todo. Se puede seguir esa política para siempre. Y esa es una jugada genial de la administración de Trump. Irán quedó atrapado. Las pérdidas de ingresos de Irán son de 400 a 500 millones de dólares al día. 400 a 500 millones de dólares al día. Y no es al mes ni al año, es 500 millones. 923 millones de personas viven de esto. El 90% de las exportaciones iraníes es petróleo. Entonces 230 petroleros cargados están atrapados en el Golfo Pérsico como sardinas en lata. El régimen que durante 40 años construyó un imperio de terror con dinero del petróleo, por primera vez se encuentra en una situación en la que ese dinero simplemente no llega. Y no puede hacer nada al respecto. La máquina militar de Irán está quebrada. 2 meses de guerra. Israel y Estados Unidos. La élite ha sido eliminada. La flota está limitada. El programa nuclear ha sido retrasado años. Todos esos proxies, los sunitas, los hutíes, Hamás, Hezbolá, se han quedado sin suministros. Teherán amenaza públicamente con una respuesta contundente. Bueno, ahora va a tomar un mazo y lo va a estar agitando sobre su cabeza. Y luego lo va a lanzar contra el helicóptero.
En realidad, él no puede hacer nada, porque la única respuesta simétrica, atacar los barcos estadounidenses, significa solo una cosa, una destrucción instantánea. La destrucción de quienes atacan. Esa es la estrategia de asfixia. No es un asalto ni una invasión. El estrangulamiento financiero y logístico del régimen hasta que sea completamente incapaz de pagar y librar la guerra. Pronóstico. En un plazo de 68 semanas Irán se enfrentará a una disyuntiva. Capitular bajo las condiciones estadounidenses o ver cómo su propia infraestructura petrolera se deteriora por la inactividad. Los almacenes se están llenando, ya se los mencioné, las estaciones de bombeo se detendrán. La producción tendrá que suspenderse. Y los pozos iraníes tardan años en recuperarse después del cierre. No es un pozo nuevo. Es un pozo que ha estado funcionando durante muchos años. Ahora pasamos a algo aún más importante. El tan esperado golpe a China. China compraba petróleo iraní, un 20 a 30% por debajo del precio de mercado. ¿Por qué? No tenían a quién venderlo. Nosotros prohibimos que lo vendieran. ¿Solo India y China le compraban a Irán? Eran subsidios ocultos para la industria china, decenas de miles de millones de dólares al año. Fue gracias a este combustible barato que los productos chinos ganaban en los mercados mundiales, y ahora se les está cerrando el grifo. Pekín se ve obligado a comprar en el mercado a los sauditas, a los emiratos, al precio del mercado. El costo de producción de las exportaciones chinas empezó a subir al mismo tiempo que la guerra comercial, que de por sí ya está presionando a la economía china. Xi Jinping llamó personalmente al príncipe heredero saudita exigiendo el libre paso por el estrecho de Hormuz. La reacción de los sauditas fue un silencio cortés. Riad entiende perfectamente que el petróleo iraní es un competidor del saudita. Cuanto menos petróleo iraní haya en el mercado, más alto será el precio y mayores serán los ingresos del reino. ¿Entonces le harían un favor a alguien? China perdió esta ronda antes de que siquiera comenzara. La única razón es la falta de voluntad para luchar directamente por el petróleo iraní. Pekín, como siempre, habla fuerte y se retira en silencio. La reacción del mundo es previsiblemente insignificante. Europa guarda un silencio oficial amenazante. Bueno, de manera no oficial están preocupados. Bueno, ¿cómo se llama eso? No se hicieron encima. Ninguna acción. La Unión Europea impuso sanciones contra Irán en febrero, así que, públicamente, no puede protestar. En privado se quejan del precedente, pero nadie en Bruselas está dispuesto a pelearse con Washington por el petróleo iraní, es decir, pelearse hasta el punto de no ayudar, sino de estorbar. China condena cero acciones prácticas, máxima retórica, mínimo riesgo. No les gusta arriesgarse. No les gusta encontrarse en situaciones en las que tengan que idear una salida. Rusia. Bueno, naturalmente, histeria propagandística. Moscú no tiene palancas reales en el Océano Índico. De verdad no tiene ninguna. Literalmente ninguna. Perdió su propia flota en tiempos soviéticos y la flota del Pacífico se degradó al nivel de, bueno, simplemente guardia costera. Todo lo que puede hacer el Kremlin es denunciar a gritos la piratería de los estadounidenses. Mientras tanto, los estadounidenses están capturando petroleros en el Mar Caribe uno tras otro. Nueva Delhi, India. India se encuentra en una posición muy incómoda. Ellos son los dueños de Tiffany, una empresa india. Tendrán que elegir o la asociación estratégica con Estados Unidos o el petróleo iraní barato. O una cosa o la otra. Teniendo en cuenta la amenaza china desde el norte, China no es un vecino fácil. India casi con toda seguridad elegirá mantener la amistad con Estados Unidos, más bien no pelearse con Estados Unidos. Las empresas indias empezarán a retirarse silenciosamente de las rutas iraníes. Y el propio Irán. Amenazas y nada más. El ayatolá grita, la flota calla. Esa es una buena frase. El ayatolá grita, la flota calla. Eso creo es el diagnóstico del estado actual del gran reino persa. No sé cómo se llama ahora. ¿Qué significa esto a largo plazo? Pensemos, sucedió algo mucho más importante que dos petroleros capturados. Ocurrió el regreso de Estados Unidos al papel que había evitado durante 40 años. El papel de la única fuerza capaz y dispuesta a hacer cumplir por la fuerza las reglas del mundo libre. Esto significa el fin de la era en la que los regímenes terroristas podían parasitar el comercio mundial, amparándose en el derecho internacional.
Esto significa que el concepto de fuerza neutral ya no funciona como refugio para quienes financian asesinatos de estadounidenses y de nuestros aliados, para que lo sepan, damas y caballeros. Esto significa que Estados Unidos vuelve a comportarse como una gran potencia y no como el administrador de un club de debate. Y sí, eso es incómodo. Y para Pekín, Teherán y Moscú, por eso es lo correcto. Bueno, hagamos un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Dos petroleros, un símbolo. El verdadero acontecimiento es que Washington finalmente dejará de pedir permiso a los países que durante décadas han utilizado las instituciones internacionales para proteger sus propios crímenes. El nuevo orden marítimo no se establecerá con resoluciones, lo siento por decirlo, sino con destructores. Son diferentes maneras de imponer resoluciones. No con consultas, ¿no? Sino con desembarcos desde helicópteros, no con multipolaridad, sino con la supremacía estadounidense. Por primera vez en mucho tiempo, abiertamente y sin vergüenza, porque durante mucho tiempo estuvimos perdiendo el tiempo. Ahora funciona de otra manera y eso está bien. Y tengo muchas esperanzas de que el plan de Trump de dejar el papel de policía mundial funcione, porque primero necesitamos calmar a todos y luego empezar a crear centros regionales que se defiendan por sí mismos. Ok, ahora pasemos al Líbano e Israel, damas y caballeros. Historia olvidada, realidad dura, ventana de oportunidades. Líbano antes de los islamistas era un país que podría haber sido un puente. Líbano fue creado en 1943 como un estado con mayoría cristiana. Fue creado específicamente con una mayoría cristiana, principalmente maronitas. El Pacto Nacional establecía la distribución del poder. El presidente es cristiano, el primer ministro es sunita y el presidente del parlamento es chiita. O sea, ni siquiera lo hacían de otra manera. Así, para que siempre todo estuviera junto. Esta fórmula funcionó durante décadas y hacía que el Líbano fuera único. Un país árabe donde los cristianos no eran una minoría que luchaba por sobrevivir, sino coautores del Estado. Con Israel las relaciones eran complicadas, pero no como las de los demás vecinos. Líbano participó formalmente en la guerra de 1948, pero su ejército casi no tomó parte en los combates. Desde 1949 estaba en vigor un acuerdo de alto el fuego y la frontera era la más tranquila de todo el frente del conflicto árabe-israelí. Y así, entre Israel y las comunidades maronitas que vivían principalmente en el sur, había comercio, cooperación agrícola, intercambio cultural. Los cristianos del Líbano, especialmente los maronitas, no veían a Israel como un enemigo, sino como un socio natural en una región donde ambos eran minorías entre musulmanes, sunitas y chiitas. En 1983 se firmó un acuerdo, básicamente un tratado de paz entre Israel y Líbano. Preveía la normalización de relaciones, comercio y diplomacia. Fue un paso absolutamente realista de dos pueblos vecinos hacia un futuro conjunto. El acuerdo no entró en vigor. Siria, bajo la presión de Moscú y con la ayuda de la recién proclamada revolución iraní, movilizó todas sus fuerzas para sabotearlo. El gobierno libanés, bajo presión, lo anuló en 1984. El puente se derrumbó antes de poder ser terminado. La catástrofe libanesa no comenzó con Israel, comenzó con dos importaciones, la palestina y la iraní. La primera importación fue la organización OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Después de que el rey Hussein de Jordania, en el Septiembre Negro de 1970, expulsó a Arafat y sus combatientes de su país, ellos se trasladaron al Líbano. El sur del Líbano se convirtió en Fatahland, un estado dentro de otro estado, donde la OLP creó sus propios campamentos, su propio ejército y su propio sistema de impuestos. Desde ahí comenzaron los bombardeos contra el norte de Israel. Fue precisamente eso lo que obligó a Israel a entrar en Líbano en 1978 y en 1982. Yo conté sobre esto porque ya estaba en el ejército en ese momento. De hecho, ya ni siquiera estaba en el ejército, solo en la reserva. Eso se llama Miluim. No era para conquistar un país, sino para eliminar la amenaza de bombardeos a ciudades pacíficas. La segunda importación es la revolución jomeinista. Después de 1979, Teherán comenzó a exportar la revolución. Muchos la empezaron ahí. La Unión Soviética, por supuesto, Cuba también empezó, pues Irán también. Y sobre el terreno chiita libanés se creó un proyecto artificial que se llamó Hezbollah.
Dinero, armas, instructores, ideología, todo venía de Irán. Hezbolá no era un producto orgánico de la sociedad libanesa. Es una prótesis iraní que fue rápidamente adherida al cuerpo libanés. La guerra civil desde 1975 hasta los años 90 destruyó constantemente el país que el mundo conocía. La mayoría cristiana emigró a Europa, a Estados Unidos, a América Latina y algunos a Israel. La demografía cambió a favor de los chiitas. Hezbolá poco a poco se volvió más fuerte que el ejército libanés. Líbano prácticamente dejó de ser un estado soberano. En su territorio mandaba una organización proxy iraní que llevaba a cabo su propia política exterior. Bueno, toda su política era la guerra con Israel. Es importante dejarlo claro. Líbano no eligió ser enemigo de Israel. Eso le fue impuesto desde fuera. Ahora, sobre la guerra actual. Cuando Hezbolá comenzó a actuar el 8 de octubre de 1923 bombardeando el norte de Israel en apoyo a Hamas, eso fue un acto de agresión, cuando continuaron los bombardeos mes tras mes, obligando a unos 60.000 israelíes a abandonar sus hogares. Ya era una guerra abierta que Hezbolá le declaró a Israel. Y no al revés. El derecho a la autodefensa incluye no solo reaccionar a un ataque, sino también anticiparse a una amenaza renovada. ¿Existe alguna organización que haya proclamado públicamente como objetivo la destrucción de tu país? Durante años, como ellos mismos escribieron, acumularon 150.000 cohetes dirigidos a sus ciudades, a las israelíes. Se preparó un plan de invasión a través de la frontera, siguiendo el ejemplo del 7 de octubre. La respuesta a esto no es agresión, sino que se llama y es legítima defensa. De lo contrario, la autodefensa se convierte en una ficción. Tiene forma, pero no tiene contenido, porque al atacante siempre se le da el primer golpe. La destrucción de 39 aldeas en el sur del Líbano de la que tanto se ha escrito no es venganza ni castigo colectivo, es la eliminación de la infraestructura que Hezbolá construyó en casas civiles. Lanzadores en los sótanos, túneles bajo las escuelas, almacenes de armas en las mezquitas. Cualquier ejército del mundo, al enfrentarse a un enemigo que lucha desde detrás de la población civil, se enfrenta a una elección: renunciar a la autodefensa o dañar la infraestructura donde se esconden los enemigos. Israel, como cualquier país normal, la gente ahí quiere vivir, quiere sobrevivir, y por eso elige la segunda opción. Esto es legal según todas las normas de la guerra, porque la responsabilidad de mezclar a los militares con los civiles recae en quien los mezcló. Paralelamente, Israel está creando una zona de amortiguamiento, línea amarilla, línea verde, línea roja, como sea que la llamen los aliados de Hezbolá. Su propósito es simple: debe haber una distancia física entre los misiles de Hezbolá y las escuelas israelíes. Esto no es una ocupación de tierras ajenas, es una expansión del perímetro de seguridad de la propia casa. Hasta que el vecino ponga orden en su propia casa. ¿Por qué se abre ahora una ventana de oportunidad? Porque los años 1925 y 1926 cambiaron radicalmente el mapa del Medio Oriente. Hezbolá ya no es la misma, su liderazgo ha sido eliminado, las comunicaciones están comprometidas y los arsenales están agotados. Bueno, y los flujos financieros desde Irán ya se imaginan. La comunidad chiita del Líbano por primera vez en 40 años ve que el partido de Dios no es todopoderoso y está pagando la cuenta por una guerra ajena. Irán es aún más importante. El asesinato de Ayatollah Khomeini, la guerra de Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear iraní, la captura de un barco iraní en Hormuz, la presión de Trump. Todo esto comprime al régimen como un resorte. La autoridad moral y política de Teherán se ha ido al traste. Por primera vez desde 1979, realmente se discute la pregunta: ¿y qué, en realidad, pasará después del régimen? Y es precisamente en este contexto que comienzan las negociaciones directas entre Israel y Líbano. Por primera vez en 43 años, sin intermediarios, sin Irán, el primer ministro Salam rechazó públicamente la propuesta de Teherán de hablar en nombre de Líbano. Para ellos, eso se llama yutzpah, ¿verdad? Sin Hezbolá, que se quedó en su tierra como un observador satisfecho, y sin Irán, nosotros mismos llegaremos a un acuerdo, dijo él. ¿Y qué dice el presidente aún? ¿O guerra con todas sus destrucciones o negociaciones? Ese es el lenguaje de un político normal, no de un propagandista. Es el regreso del Líbano a lo que era antes de 1970, un país que busca su lugar en la región. Y no quiere ser instrumento de una guerra ajena. ¿Y si Irán se vuelve libre?
Todas las guerras, todas las organizaciones terroristas, toda la infraestructura de destrucción. Bueno, Hamas, Hezbollah, los hutíes, la milicia proiraní en Irak, la milicia proiraní en Siria, la destrucción del Líbano, la reducción de Yemen a ruinas. Todo esto fue financiado y dirigido desde un solo lugar. Si eliminas ese lugar, la región revivirá. Israel y Líbano podrán firmar un tratado de paz completo en cuestión de meses. Tan pronto como Hezbollah pierda el apoyo iraní, el ejército libanés tomará el control del sur, y la frontera entre ambos países se convierte en lo que era en los años 50 y 60, una zona de comercio, no de combate, para que los israelíes puedan tomar el tren eléctrico e ir a divertirse a Beirut, para que desde Beirut vayan a la ópera en Israel. Ellos tenían su propia y maravillosa ópera, pero ahora ya no. Irán a Tel Aviv. Israel e Irán libre son un mapa civilizatorio completamente diferente. Hasta 1979, Irán era uno de los 2 o 3 colaboradores más cercanos de Israel, los amigos y aliados más cercanos de Israel en el Medio Oriente. Por cierto, los iraníes no son árabes. La cultura persa históricamente no es antisemita. Ciro el Grande liberó a los judíos del cautiverio babilónico. En la historia de Irán, los judíos vivieron durante milenios sin pogromos, hasta la época de los ayatolás. La parte atlántica, especialmente su juventud educada, es completamente prooccidental. Si el régimen cae, un nuevo Irán casi inevitablemente restablecerá relaciones con Israel. Esto automáticamente le quita sentido a gran parte del terrorismo palestino, porque durante décadas se ha alimentado del dinero iraní. Sí, también del ruso, todos lo sabemos, pero que Rusia, como quien dice, pague sola tanto por la guerra en Ucrania como aquí. La expansión de los acuerdos de Abraham deja de ser una hipótesis y se convierte en el siguiente paso lógico. Arabia Saudita, que ya esperaba la normalización antes del 7 de octubre, vuelve a la mesa. A ella se le unen los demás países del Golfo. En un futuro previsible, Líbano, Siria después del asedio, incluso Irak, la economía de la región se transforma como por arte de magia. Oleoductos desde el Golfo hasta el mar Mediterráneo a través de Israel. Ese es el llamado corredor de Abraham. Más barato y seguro que las rutas a través de Hormuz. Redes eléctricas, desalinización de agua. Los israelíes son expertos en eso. Agricultura. Van a cultivar más que en Europa, a pesar de que ahí es desierto. Y el pescado, como los israelíes lo crían cerca de Beersheba, ahí por la zona de Netivot, hicieron estanques. El mayor proveedor de caviar negro a Europa ahora es Israel. Todo lo que durante medio siglo fue imposible debido a la política de destrucción, ahora se vuelve posible gracias a la política de construcción. La conclusión principal, Medio Oriente. Durante los últimos 50 años fue rehén de un solo principio: destruir a quienes construyen. Este principio fue exportado desde Teherán y Gaza, y destruyó incluso a sus propios portadores: Líbano, Siria, la Franja de Gaza y el propio Irán. Hoy, por primera vez en décadas, ha surgido la oportunidad de devolver la región a una simple regla: no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Israel está defendiendo su hogar, es su derecho. Líbano está regresando a la mesa de negociaciones, esa es su oportunidad. Irán está al borde de elegir entre continuar con la tiranía o regresar a la paz, esa es su encrucijada. Si estas 3 trayectorias se unen, Medio Oriente dentro de 57 años no será el que conocemos. Y Líbano, en lugar de ser un peón de Teherán, volverá a ser lo que era antes de los islamistas: un puente entre civilizaciones, no una línea de frente. Queridos amigos, tomemos un minuto para apartarnos de los petroleros, destructores y líneas de frente y veamos el panorama completo. ¿Qué estamos presenciando? Estamos presenciando el final de una era y el comienzo de otra. Durante 46 años, desde febrero de 1979, el mundo vivió bajo las reglas establecidas por regímenes terroristas. Ellos hacían explotar cosas, secuestraban, financiaban asesinos, construían programas nucleares, y los diplomáticos occidentales hablaban sobre la complejidad de la situación. Sobre la necesidad de diálogo, sobre los derechos de los regímenes que no daban ningún derecho a nadie. Durante 46 años el mundo jugó un juego donde un lado atacaba y el otro se disculpaba. Pues sí, muy cristiano. Te golpean en una mejilla, de inmediato pon la otra mejilla. Esa época terminó ante nuestros ojos, terminó con 2 petroleros en el Océano Índico, con negociaciones directas en Washington, la incautación de activos iraníes, el regreso de Estados Unidos al mar, el regreso de Líbano a la mesa de negociaciones. Y esto es lo importante de entender, no es una reconfiguración geopolítica.
Es un giro civilizatorio. No me alegra que haya guerras, para que lo entiendan. Ninguno de nosotros se alegra. Pero seamos honestos. Y las guerras ya llevaban décadas. Todos los días moría gente en Yemen. Todos los días en Siria, todos los días en la Franja de Gaza, todos los días en el norte de Israel. Las sirenas obligan a los niños a ir a los refugios antiaéreos. El mundo no estaba en paz. El mundo estaba en un estado de masacre lenta, latente, que nunca terminaba, que unos llevaban a cabo y otros pagaban. Lo que está pasando ahora no es eso, no es el comienzo de la guerra, es el final de la guerra, es el comienzo del fin de la guerra. El final de esa misma guerra que Teherán llevó contra la humanidad durante 46 años. Y este final tiene una cualidad maravillosa. Después de él, la paz es posible. Quiero que por un momento se imaginen el año 2031, 5 años a partir de este momento. Imaginen Beirut. No las ruinas después de los ataques israelíes, sino una capital renovada que una vez más se ha convertido en el centro financiero de la región. Imaginen al ejército libanés que realmente controla todo el territorio del país. Sin Hezbollah, sin supervisores iraníes, sin un Estado dentro del Estado. Imaginen un vuelo directo Tel Aviv-Beirut lleno de turistas y empresarios. Teherán, no la capital del régimen de los ayatolás, una ciudad libre. Imaginen a la juventud iraní que ya no esconde sus banderas, que no arriesga su vida por llevar el cabello descubierto, que no huye del país. Empresarios, ingenieros y científicos iraníes trabajando en el mercado mundial y socios israelíes que viajan a Isfahán por negocios. Imaginen Arabia Saudita firmando el acuerdo de Abraham. Imaginen Siria sin Assad y sin sus sucesores. Imaginen un Irak que finalmente se convierte en Irak y no en un protectorado iraní. Imaginen el corredor mediterráneo. Oleoductos, fibra óptica y ferrocarriles conectan la India a través del Golfo e Israel con Europa. Esto no es fantasía. Este es un plan que ya está sobre las mesas de Al-Riad, Jerusalén, Abu Dhabi y por supuesto Washington. Todo esto se vuelve posible por una sola razón. Cuando la fuerza finalmente se pone del lado de la libertad, el mal retrocede más rápido. Los regímenes que durante 40 años parecían indestructibles se desmoronan en un mes, tan pronto como encuentran resistencia. Hezbollah, que era el ejército no estatal más armado del mundo, en medio año se convirtió en un espectador descontento. La flota iraní, que amenazaba con cerrar el estrecho de Hormuz, no pudo proteger Odessa, ni siquiera un solo petrolero propio. China, que le prometió protección a Irán, está llamando a los sauditas pidiéndoles por el amor de Cristo o de Mahoma. Esa es la principal lección de nuestro tiempo. El mal es fuerte donde el bien es débil. Cuando el bien se arma de valor y actúa, el mal deja de ser un problema mucho más rápido de lo que nos han hecho creer. Y por último, lo más importante, el principio que funciona a nivel estatal también funciona a nivel personal. No le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Construye, no destruyas. Ayuda a quienes construyen y no ayudes a quienes destruyen. Ni siquiera con una palabra amable, ni siquiera con una palabra amable. Incluso dándoles la espalda, les estás ayudando. Si cada uno de nosotros vive así, el mundo mejorará mucho más rápido. De hecho, ya está mejorando ante nuestros ojos. Y ahora lo más importante. El 21 de abril de 2026 al atardecer comenzó Yom Ha'atzmaut. Es el 78 día de la independencia del Estado de Israel. Hace 78 años un puñado de judíos que sobrevivieron al Holocausto estaban rodeados por 7 ejércitos árabes. Sin aliados, sin armas, sin tiempo. Para prepararse, proclamaron su propio Estado. En ese entonces el mundo les daba 3 semanas. Vivieron 78 años y se convirtieron en uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Una de las economías más desarrolladas, uno de los centros mundiales de ciencia y tecnología. Hoy, cuando Estados Unidos regresa al mar, cuando Líbano regresa a la mesa de negociaciones, cuando Irán está al borde de la libertad, celebramos el Día de la Independencia con un sentimiento especial, porque vemos todo por lo que vivieron, lucharon y murieron los fundadores de Israel. No fue en vano. Feliz día Israel, el pueblo de Israel vive. El pueblo de Israel está vivo y seguirá viviendo.
Estuvo con ustedes León Weinstein, La Ciencia de la Libertad. Hasta la próxima.